Hola, bienvenidos a esta nueva entrevista de nuestro canal. El día de hoy nos acompaña en el estudio Jaime Charles Rodríguez. Él es consultor empresarial, se dedica a la consultoría y asesoría de empresas pymes y empresas familiares con una trayectoria ya de muchos años. Bienvenido, Jaime. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues adelante para que te presentes con nuestro público y pues sé que esta sesión será de gran utilidad. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por la invitación aquí a tu canal de YouTube, a tu estudio. Veo que has iniciado bien este nuevo reto, este nuevo emprendimiento, y pues hoy me presento con tu público. Pues soy Jaime Charles Rodríguez, soy contador público y auditor de formación. Fui ejecutivo por más de 22 años en empresas de alto crecimiento y hoy acompaño empresarios. Hoy me dedico a acompañar empresarios, a directivos, a colaboradores de empresas familiares y pymes para ordenar su operación, para mejorar sus ventas, para entender sus números y ayudarlos a tomar mejores decisiones. Ese soy yo el día de hoy, Jaime. Oye, Jaime, continuando con la entrevista, ¿nos puedes platicar qué significa para ti acompañar a un empresario en su proceso de crecimiento? Jaime, para mí acompañar a un empresario en su proceso de crecimiento significan muchas cosas, pero lo más importante es que vamos a caminar juntos. Vamos a estar en una etapa donde muchas de sus decisiones van a tener impacto en el futuro directo de la empresa. Y para mí acompañar no significa imponer mis ideas o si yo tengo razón o no. Acompañar significa escuchar, significa diagnosticar, entender la realidad del negocio, la realidad al día que inicio con ellos y la realidad donde pudiéramos llegar al futuro deseado. Me gusta ayudar al empresario, me gusta convertir sus retos en planes concretos que lo ayuden a llevar a su empresa al siguiente nivel. Y muchas veces los empresarios pues ya tienen la idea de lo que quieren, tienen la experiencia que se junta con ellos y la parte de la intuición y el conocimiento de su mercado. Esas son elementos claves en el proceso de crecimiento, pero muchas veces requieren una visión externa, alguien que los ayude a ver y a ordenar prioridades. Es algo que también me toca ver mucho, el tema de las prioridades. Ayudarlos a medir mejor, a alinear a los equipos, a que se comuniquen y ejecuten con mayor claridad lo que la empresa requiere para seguir creciendo. Para mí la consultoría es eso, estar cerca del empresario, entender su operación y ayudarlo a crecer con orden, crecer con control y tomar mejores decisiones para él y para su empresa. En resumen, es tener orden para crecer. Jaime, oye, un tema, vamos a pasar al tema de cómo llegaste de ejecutivo a ser consultor. O sea, ¿qué fue lo que hizo que tomaras esa decisión? Pero empezando, si nos quieres o si nos puedes compartir, ¿cómo inició tu carrera profesional? ¿Cómo empezaste? ¿Y a qué edad empezaste? Si nos quisieras compartir esa parte aquí al auditorio. Mi carrera laboral, te voy a compartir algo que pues no va a aparecer en mi currículum ni en mi hoja de vida. Mi vida laboral empezó, la inicié a los 13 años de edad. Vendía curiosidades allá en Monterrey. Trabajaba con mi abuelo paterno, que fue el que me
dio la oportunidad de trabajar ahí con él. Era su asistente, era su vendedor, era su traductor. Llegaban camiones de americanos que iban a visitar ahí la tienda y se llevaban puras chucherías, pero al final, pues como era bilingüe y pues estaba chavo, pues era su traductor y le ayudaba en la parte de la venta. Recuerdo que mi sueldo eran 50 pesos por semana. Algo que me marcó de esa parte, de esa etapa, de ese inicio de buscar trabajo, fue que el valor del trabajo, o sea, el valor de las actividades que tenías que hacer por la recompensa que recibías, ¿no? Y después de ahí tuve la siguiente experiencia laboral que tuve, que fue donde ahí empecé a ver por primera vez el tema de números y de resultados. Le pedí trabajo a los papás de un amigo ahí de la infancia. Ellos tenían una empresa que era distribuidora de equipo mecánico para la industria, ¿no? Entonces, pues mis amigos ya estaban trabajando ahí, era un trabajo también de verano, y ellos pues cargaban y se iban a entregar con los choferes, y pues yo traía la inquietud de hacer eso. Sin embargo, la mamá, otra vez es una empresa familiar, era la contadora interna ahí del negocio y llevaba todo el manejo de los números. Y ella dijo, no, vente para acá, Jaime, vente para acá. Te voy a enseñar la parte de los números. Y ahí fue donde por primera vez conocí el tema de la contabilidad y el tema de los inventarios, el tema de los costos, el tema de nivel de resurtido, de los productos de alta rotación, y de cómo ver el negocio desde el punto de vista numérico, ¿no? Entonces fue una gran experiencia con esa parte, y ahí se me abrieron los ojos. Ahí me di cuenta que para poder crecer profesionalmente no bastaba con ir a trabajar o hacer mucho esfuerzo. Había que estudiar, tenías que prepararte y tenías que aprender las reglas del juego y demostrar resultados de lo que estabas haciendo. Entonces, una gran experiencia en la parte de cómo inicié y cómo entendí las primeras etapas de mi vida profesional, ¿no? Oye, Jaime, continuando con las preguntas acerca de tu trayectoria, una de las cosas que me llama la atención es todo el tiempo que estuviste en la parte de telecomunicaciones. ¿Qué aprendiste en tus años dentro del sector de telecomunicaciones aquí en México? Jaime, mira, en el tema de las telecomunicaciones fue una parte muy importante en mi vida. Ahí aprendí algo básico para cualquier persona que nos esté escuchando, para los que son emprendedores y para los que son directivos empleados. Aprendí que nunca puedes dejar de capacitarte. Las telecomunicaciones son una industria que cambia así, cambian de un día para otro, cambia todo. Entonces tienes que estar a la vanguardia en el tema de capacitación y de los temas que se manejan ahí, y que te tienes que mantener vigente en lo que es el mercado, porque si no te vas a quedar atrás. Entonces, otra cosa que aprendí en las telecomunicaciones fue pues a manejar y a lidiar con grandes equipos de trabajo, sobre todo equipos comerciales y equipos de operación. También aprendí a abrir ciudades. Fue una experiencia muy padre, porque me tocó abrir Monterrey, luego me tocó abrir la Ciudad de México, me tocó abrir Tijuana, Mexicali, vivir experiencias que pues en la parte académica no las hubiera podido vivir. Me tocó vivirlas de viva voz, ¿no? Y sobre todo, para mí también entendí algo, que los grandes resultados no se logran por una sola persona. O sea, al final el resultado se logra con un equipo bien preparado, con un equipo de gente y de colaboradores que estén bien comunicados y que entiendan lo que les estás pidiendo, y que también estén bien dirigidos, porque pues al final el líder o el que los dirige tiene que tener esa capacidad de llevar a las personas al siguiente nivel, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta,
¿Qué responsabilidades tuviste como directivo en las empresas que has laborado? Las responsabilidades que tuve como directivo, pues esa vida o esa experiencia de vida de directivo fue pues de 22 años. Estuve como directivo en diferentes tipos de empresas, en empresas de telecomunicaciones, en empresas de gas, de comercialización de gas LP, en empresas de ventas de celulares y en empresas de venta de acero y materiales para la construcción. Entonces, pues al final lo que aprendí de todas esas 4 es que pues eres responsable del resultado completo o de la plaza o de la empresa, porque pues te miden por esa parte, ¿no? La parte que me tocó ver como directivo, pues me tocó ver ser responsable por la parte de la venta, la utilidad, rendir cuentas del EBITDA, de los presupuestos, ya sea de compras y de ventas, los inventarios, la rotación de personal. El tema de recursos humanos es crítico en cualquier empresa y pues al final es el cumplimiento de objetivos como directivo, ¿no? Porque siempre esa parte está atada, cuando eres un directivo, a un bono, ya sea mensual, trimestral o anual, ¿verdad? Otra cosa que entendí con el manejo de una empresa o cómo dirigir una empresa es que no solo es empujar la venta. Mucha gente piensa que es empujar la venta, pero esa es una parte, pero es vital cuidar la rentabilidad, es vital lidiar con las personas y sus maneras de pensar. Y una cosa bien importante que también les quiero compartir es tomar decisiones con información real, con información certera, porque pues eso hace toda la diferencia en la parte de ser un excelente directivo, ¿no? Oye, Jaime, ¿y cuál fue el mayor aprendizaje de trabajo bajo presión por resultados? O sea, ¿tuviste algún evento que te recuerdes así que haya marcado tu trayectoria como directivo? Uno de los aprendizajes más grandes que he tenido al trabajar bajo presión fue en el 2005. Acababa de llegar a Tijuana, tenía un poquito, ya había cumplido el año, pero en esa época me tocó ser el líder de la implementación y ejecución de un plan que se armó entre 2 empresas, que eran Axtel y Cable Más. Ahí se lanzó por primera vez en México el servicio de Triple Play, que hoy lo conocemos como el tema del teléfono, del internet, los datos y el streaming o el servicio de video. Me tocó ser el líder de esa ejecución y la implementación aquí en Tijuana y en Mexicali, y fue todo un reto porque eran 2 empresas distintas, 2 dueños distintos, 2 culturas distintas, pero un solo cliente y un solo objetivo. Ahí aprendí que para poder ser un líder bajo presión no es solo exigir resultados, no podíamos hacer eso nada más, sino había que alinear los equipos, había que comunicar con claridad y había que lograr que todos empujaran para la misma dirección. Jaime, ¿qué diferencia hay entre administrar desde una oficina y operar en el campo? Mira, la pregunta esta es bien interesante, Jaime, porque la respuesta depende del tipo de negocio que estés manejando. Pero en mi experiencia, en el campo es donde realmente suceden las cosas. Desde una oficina puedes revisar reportes, puedes revisar indicadores, puedes revisar presupuestos, puedes revisar resultados, y eso también es bien importante. Pero cuando estás en el campo, cuando vas y sientes cómo está la acción en el campo, es cuando realmente te das cuenta de lo que está pasando. Cuando vas a la sucursal
y platicas con los clientes o platicas con la gente que está ahí en el mostrador o en el patio, cuando platicas con las personas que están en los centros de distribución, con los mismos vendedores que te pasan bastante retroalimentación de los clientes, con los mismos clientes, pues vas a empezar a ver oportunidades que no las ves en un reporte. Por eso, para mí, el tema de operar también en el campo debe estar incluido en la parte de un directivo, ¿no? En el campo puedes detectar problemas de comunicación. Puedes ver cosas que hay, por ejemplo, tiempos muertos en las entregas o en las cargas, errores en los procesos. O sea, tú puedes estar viendo el dashboard, pero en el dashboard ves el resultado final, no ves los pasos que se van dando y dónde puedes arreglarlo a través de capacitación. En el campo, bien importante, están las oportunidades comerciales. O sea, depende también otra vez el giro, pero muchas de las oportunidades comerciales están en la calle, no están detrás de un escritorio, ¿no? Puedes ver temas de inventarios, o sea, el estar ahí viendo si falta material o si sobra. Pero bueno, para mí la mejor administración combina las dos cosas. Un análisis desde la oficina y una presencia de uno como directivo en el campo, porque los números te dicen lo que está pasando, pero en el campo te ayuda a ver y a entender por qué están pasando las cosas. Jaime, ¿qué errores viste repetirse en empresas grandes y pequeñas a través de tu trayectoria profesional? Jaime, esta pregunta es muy interesante, tiene mucho trasfondo, pero en las empresas grandes y en las empresas pequeñas, lo que me ha tocado ver que se repite es cuando el dueño o el directivo interviene demasiado. Esa parte siempre es como una constante en lo que me toca ver en la parte de consultoría, y que al final intervienen tanto en la operación diaria y en las decisiones de lo que tiene que pasar o tiene que suceder, que terminan tomando el área y se hacen ellos responsables de las decisiones, y al final no dejan que las personas aprendan y tampoco los pueden traer a rendir cuentas, porque pues el colaborador probablemente va a decir, bueno, pues es que aquí estaba el señor dueño y fue el que dijo que se hiciera de esta manera o que le entregáramos al cliente de esta otra forma. Otro error común que me toca ver es las luchas de poder entre las áreas. Ventas, compras, administración, finanzas, operaciones, tienen todos objetivos distintos. Y cuando no existe una visión alineada, ahí es donde empiezan los problemas, porque cada área empieza a defender su territorio en lugar de estar buscando un resultado común, que es pues la parte que a veces las empresas pequeñas y las empresas familiares no tienen bien definidas o simplemente no lo tienen definido. Jaime, hay un riesgo muy grande. En las organizaciones existe una especie de individuos que yo les llamo los yes men. Ellos le dicen sí a todo. Es más, le dicen sí al dueño y no analizan nada, nomás dicen, oye, sí se puede, patrón, o sí, jefecito, sí se puede, ¿sí? Entonces, esto es muy peligroso porque el empresario toma decisiones con información incompleta o sesgada. Entonces, esas gentes hay que tenerlas bien identificadas para saber que realmente su tema, pues, o su fuerte no va a ser el bien de la empresa, ¿no? Y al final, esto es un error de fondo, ¿eh? Tomar decisiones sin suficiente análisis, sin datos claros y sin una conversación honesta dentro de la empresa, porque esas son las más difíciles de tener, pues eso también es un tema que impacta directamente a las empresas grandes y pequeñas por los errores que pueden cometer, ¿no? Entonces, al final, lo que te puedo platicar es que
hay que ejecutar. La importancia de la ejecución es valiosísima y es lo que hace la diferencia, pero obviamente con un buen plan, con una buena meta enfrente, ¿no? Jaime, continuando aquí en la entrevista, y esta parte tiene que ver con la parte de por qué escogiste la parte de consultoría para seguir en tu trayectoria profesional, y que también le puede servir a muchas de las personas que estamos viendo ahorita o que nos están viendo ahorita o que nos van a escuchar en algún momento. ¿Nos puedes platicar en qué momento decidiste convertir tu experiencia en una firma de consultoría? Jaime, siempre tuve la inquietud de dedicarme a la consultoría, pero en el momento clave fue cuando entendí que lo que hacía dentro de las empresas, cuando era directivo, cuando estaba de director de plaza, cuando estuve de director general, cuando estuve director de ventas, era mucho más que administrar. Era acompañar, era aconsejar y era ayudar a los dueños y directivos a tomar mejores decisiones. Me di cuenta que mi experiencia tenía un valor real para las empresas, que tenía un valor importante para los empresarios, porque no venía solo de libros, venía de haber estado en la operación, de haber convivido con los clientes, de haber solucionado problemas y de haber tomado decisiones difíciles. Ahí decidí transformar mi experiencia en una firma de consultoría para acompañar a empresarios y a directivos que quieran que sus empresas crezcan, que sus negocios pasen de la primera a la segunda generación, de la segunda generación a la tercera, y que los pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Jaime, como ya sabemos, estás especializado en empresas familiares y pymes. ¿Qué viste en las pymes y en las empresas familiares que te hizo decidir aquí sí puedo aportar valor con los conocimientos que he adquirido a través del tiempo? Lo que vi en muchas pymes y empresas familiares fue que los dueños, directivos y sus equipos se enfrentan a necesidades muy distintas, pero al mismo tiempo están conectadas entre sí. Por ejemplo, acompañar al dueño en la toma de decisiones, ordenar la operación, impulsar proyectos de expansión, preparar un plan de sucesión, mejorar las ventas, cuidar la utilidad y lograr que cada responsable del área tenga mayor claridad sobre sus resultados. Me di cuenta que muchas empresas no necesariamente necesitan más trabajo, sino que necesitan más dirección, más seguimiento, mejores procesos y una forma más clara de medir lo que están haciendo. Ahí entendí que podía aportar valor, que lo que yo hacía dentro de una empresa o lo que ejecuté por más de 20 años en una empresa podía ayudarme, podía ser un apoyo y una ayuda para los empresarios de las empresas familiares y pymes. Busco ayudar a las empresas a convertir sus retos en planes concretos de acción. Pasando al tema de los empresarios, porque ahora conocemos o sabemos que desde hace más de 2 años te dedicas al tema de consultoría. ¿Y qué has visto? ¿Qué tienen en común los empresarios que buscan ayuda? ¿Qué nos podías platicar acerca de ese tema? Los empresarios que buscan ayuda, Jaime, por lo general tienen una característica muy, muy importante. Están abiertos a escuchar. En mis entrevistas con personas que me ha tocado acompañarlos, su escucha está abierta. Ellos están buscando cómo hacer que las cosas sí sucedan. ¿Sí? Por lo general son personas comprometidas con su empresa, pero muchas veces están a la mitad o menos
porque la operación diaria los absorbe y no tienen tiempo para pensar, no se detienen a pensar, ni tampoco se detienen a analizar lo que tienen que hacer para que la empresa cambie o simplemente para ver una alternativa diferente. La consultoría les permite a ellos, una consultoría de mi parte les permite a ellos tomar distancia, o sea, a ver, déjame salgo un poco del juego y tomo distancia, ordenar tus ideas y encontrar caminos más claros que los puedan ayudar a hacer que su negocio mejore y al final que pueda crecer. Oye, Jaime, continuando con el tema de los dueños, o sea, esta pregunta a lo mejor va a estar un poquito retadora para responder, pero danos tu punto de vista. ¿Por qué a muchos dueños les cuesta pedir acompañamiento? En esta parte, en el tema del acompañamiento con los dueños, yo creo que los dueños les cuesta pedir acompañamiento porque a veces simplemente están tan metidos en la operación que no tienen tiempo. O sea, no están pensando en eso, es más, están pensando en resolver cómo van a entregar un pedido, cómo van a poner la orden de compra. O sea, la operación se los absorbe. Entonces, no se dan el tiempo para hacerlo. Por eso no es que no lo pidan, simplemente como no está en el día a día pedir eso, no lo hacen. Y eso también puede existir una preocupación aparte, que el dueño pueda pensar, oye, ¿qué va a pensar mi equipo si yo estoy trayendo a alguien de fuera para que venga a hacer las cosas que yo debería estar haciendo? Por eso es bien importante el tema del acompañamiento con el dueño y que esté bien comunicado. En mi rol como consultor, yo no llego a imponer, yo llego a escuchar, a entender la empresa y a sumar una visión distinta para poder ayudar al crecimiento, para poder ayudar al dueño y poder tomar mejores decisiones juntos con la información que ellos ya tienen. Entonces, si tu empresa creció sin estructura o creciste rápido o tuviste que te faltó método, pues ahí es donde yo entro como consultor y te puedo ayudar, ¿verdad? Oye, pasando a la siguiente parte de la entrevista o el siguiente bloque, capítulo, nos vamos a enfocar en preguntas acerca de qué problemas resuelves en las empresas, o sea, a través de tu consultoría. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles son los problemas más comunes que encuentras en empresas familiares y pymes? Mira, Jaime, esta pregunta requiere un poquito más de tiempo para la respuesta. Traigo mi acordeón, traigo aquí mi escrito para podértela responder y respondérsela a la audiencia. ¿Qué es lo que me topo más en las empresas familiares y en las pymes? Normalmente encuentro problemas que no siempre se ven de inmediato, pero afectan directamente el crecimiento, la rentabilidad y la operación diaria. Uno de los más comunes es que el dueño está demasiado metido en la operación. Muchas decisiones dependen de él, o sea, todo tiene que pasar de él, todo tiene que ser el visto bueno del dueño. Muchas áreas le reportan directamente a él, lo que hace difícil la rendición de cuentas, y eso limita la velocidad del crecimiento de la empresa cuando todo está centralizado en una sola persona y no se delega, ¿no? También encuentro la falta de claridad en los procesos. Los procesos en tu empresa tienen que estar pues documentados y tienen que estar comunicados a los equipos que hacen la función, ya sea de ventas, de inventarios, de compras, ¿no? De la parte que les toque, ¿no? Y la empresa, pues al final sigue haciendo lo mismo. La empresa vende, la empresa compra, la empresa entrega, la empresa cobra, la empresa opera todos los días, pero luego los procesos pues están sin documentar, ¿verdad? Y no hay responsables definidos para la parte de quién va a hacer cada cosa, ¿no? Otro problema también es
la falta de información confiable. Muchas de las empresas que luego me toca asesorar no tienen un sistema administrativo robusto o no tienen un ERP, simplemente tienen unas hojas de Excel donde llevan los reportes, donde llevan su proceso, pero todo está separado, todo está, voy a decir, independiente. Y eso es un problema grave porque no tienes la información en tiempo y forma y al final no sabes si está correcta o no está correcta, ¿no? También el tema en las empresas familiares es común encontrar los retos de comunicación. La comunicación entre las áreas, la comunicación con los clientes, la comunicación con los proveedores. Esa parte es una situación que sí se presenta seguido, ¿sí? También el tema de la sucesión. Me ha tocado trabajar con algunas empresas donde la generación anterior le está pasando la batuta a la que sigue y ahí empieza el tema de, pues, oye, si así siempre hacíamos las cosas, ¿por qué la vamos a hacer de otra manera? Y generalmente ahí es donde encuentras un poco de, o no un poco, encuentras fricciones y encuentras dolores para el handoff entre una generación y otra, ¿no? Entonces, cuando veo ese tipo de síntomas, cuando veo ese tipo de fallas a la hora de entrevistarme con un dueño de empresas, me doy cuenta que hay una oportunidad de poderlos ayudar y a tomar mejores decisiones con claridad. Hablando sobre el mismo tema, Jaime, sobre los problemas que resuelves, en tu experiencia, ¿qué señales indican que una empresa necesita servicios de consultoría? Jaime, una empresa necesita consultoría cuando empieza a crecer, pero cuando el crecimiento trae más desorden que resultados, ahí requieren consultoría. Y esa es una señal muy clara. Cuando el dueño está en el centro de todo, si hiciéramos un mapa, está el dueño en el centro y todas las áreas reportándole a él o todas las áreas tienen que pasar por su visto bueno, su autorización, ¿no? Y esa parte genera cansancio, genera lentitud, genera dependencia. Entonces, otra señal es cuando la empresa está vendiendo, pero no tiene claridad de su utilidad. O sea, me ha tocado ver empresas que venden, pero no tienen control de su margen, ni tienen control de la utilidad. Ahí el dueño no sabe con precisión qué producto es el que deja más, qué clientes son los más rentables o dónde se está perdiendo dinero. Además, existen señales como los problemas repetitivos, errores en las entregas, errores en inventarios descuadrados, falta de seguimiento comercial, cuentas por cobrar vencidas y luego le sigues volviendo a vender, ¿verdad? Alta rotación de personal, o sea, el personal no se quiere quedar a trabajar contigo en la empresa, ¿no? Y pues esa parte es cuando el empresario tiene que decir, oye, tiene que levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Es mucho trabajo, pero pues necesito un consultor o necesito a alguien que me acompañe y me ayude a caminar esta parte que estoy viviendo en la empresa, ¿no? Ahí es donde la consultoría que brindo puede aportar mucho valor. Puedo ayudarles a diagnosticar, a ordenar prioridades, a medir mejor y alinear el equipo y convertir los problemas en un plan de acción concreto para salir adelante. Continuando con las preguntas, Jaime, y enfocándonos ya en temas ya específicos de las empresas. ¿Qué pasa cuando ventas, cuando compras, cuando inventarios y cobranza no están alineados dentro de una empresa a la que le das consultoría? ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso, ¿no? Esa pregunta es una excelente pregunta. Tengo una muy buena respuesta para la pregunta. Cuando estas áreas no están en sincronía, cuando no están alineados estas 4 áreas, la empresa está en un caos. O sea, está en un caos
porque, por ejemplo, puedes estar ofreciendo productos que compras no tiene, porque pues compras y ventas no se hablan. Puedes estarle vendiendo a alguien que te debe dinero y que está en cartera vencida y como quiera le sigues vendiendo. Puede ser que el inventario no cuadre, que tengas un inventario o que tengas faltante o que tengas sobrante en la parte de inventarios, y eso también rebota al final en el tema de ventas y de compras. Entonces, el resultado es muy claro: se vende, pero no necesariamente se gana dinero. Hay movimiento, pero no puede haber exceso de inventario, no puede haber falta de producto clave, cuentas por cobrar vencidas, precisión en el flujo de efectivo y conflictos entre áreas. Al final, eso es lo que pasa cuando estas áreas no están coordinadas y no están todas en la misma sincronía, o no están en el mismo engrane, no están dando la comunicación que se requiere de parte de ellas, ¿no? Y si ahí le sumas que todo pasa por el dueño, pues es un cóctel molotov listo para explotar, ¿verdad? Por eso también es importante conocer esta parte cuando estoy dando una consultoría, porque luego las empresas no quieren enseñar todos los trapitos sucios, ¿o no? ¿Sí? Esta pregunta es buena, Jaime. ¿Por qué muchas empresas venden, pero no necesariamente ganan dinero, ¿va? Esta pregunta, Jaime, también pues tiene un fondo muy, muy relacionado también con la parte de la gestión de la operación dentro de las empresas pymes y familiares, donde muchas veces las empresas están vendiendo y confunden. Lo primero es que confunden facturación con rentabilidad. O sea, no quiere decir que porque facturas mucho eres rentable. Tienes que cuidar los márgenes, la rentabilidad. La empresa puede tener mucho movimiento, puedes tener muchos clientes, muchas cotizaciones, que eso entusiasma mucho a los dueños, muchas entregas y muchas ventas. Pero si no conoces bien los márgenes, ya estás fuera de la jugada, ¿no? El tema de los costos y los gastos operativos siempre a veces terminan siendo como una caja negra, un secreto que nomás el contador sabe o el administrador sabe y lo ve con el dueño, y pues los demás no saben qué está pasando, ¿eh? Y eso tiene que ver cuando no tienes un sistema de medición de los clientes, un sistema de medición de lo que gastas. Y ahí es donde donde entra un tema de contratar o de tener un servicio de ERP integrado para que puedas hacer las cosas correctamente y te tengas la información así, luego aquí en las manos, y puedas tomar decisiones rápidas para el negocio, ¿no? Otro tema importante tiene que ver con los números, Jaime, la parte de la rendición de cuentas. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué impacto tiene cuando un dueño o un directivo no conoce los números reales del negocio? No conocer los números reales del negocio tiene un impacto muy fuerte, porque el empresario termina tomando decisiones con intuición, con percepciones o con información incompleta. Cuando no tienes claridad sobre tus ventas, sobre tu margen, sobre tu utilidad, sobre los inventarios, sobre las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, pues estás tomando decisiones pues a ciegas, porque la empresa no está enfocada y no está haciendo los números correctos para poder mantener informado al dueño. Entonces, la realidad puede ser bien diferente. Puedes estar vendiendo productos con bajo margen, financiando clientes que no pagan a tiempo, y puedes estar también comprando inventario que no necesitas, inventario que no rota, y gastando más de lo necesario sin flujo de efectivo para sostener la operación. Entonces, por eso una empresa necesita información clara, confiable y oportuna. Los números
Los números tienen que ser confiables, tienen que ser números para tomar mejores decisiones y para validar la rentabilidad del negocio. Jaime, ¿qué sucede cuando el dueño es el único que toma todas las decisiones? En tu experiencia, esta pregunta pues tiene una respuesta realmente muy sencilla. Cuando el dueño toma todas las decisiones, pues todo pasa por él. ¿Qué sucede? Que si está bien, pues es responsabilidad y éxito del dueño. Cuando está mal, empieza la búsqueda de los culpables y al final el proceso se vuelve y la gestión se vuelven súper burocráticas. Termina siendo un cuello de botella el mismo dueño con la operación y la gestión de las diferentes áreas, ¿no? Y el tema con el dueño es que luego él mismo se vuelve el esclavo de la empresa y cuando quiere salirse de ese rol, cuando ya pasa el tiempo, es muy difícil que se salga porque pues la gente y los clientes, los proveedores, todo el mundo está acostumbrado a que tratan con él. Entonces, es como ponerte un grillete, tú como empresario, como dueño de negocio, cuando estás metido en todas las decisiones que tienen que ver con la operación del día a día en tu empresa, ¿no? Entonces, cuando veo este hábito en una empresa o cuando veo que el dueño está metido así como se los estoy platicando, ¿sí? Pues es un síntoma de que requieren consultoría y requieren acompañamiento para tomar mejores decisiones y buscar que la empresa crezca, ¿no? Jaime, en el tema de los sistemas y los RPs, ¿qué errores cometen las empresas al implementar un ERP o un sistema administrativo? Fíjate que, Jaime, esta pregunta es vital para el funcionamiento de una empresa. Los errores que típicamente cometen las empresas y los dueños al comprar o a instalar un ERP nuevo tienen que ver con varias cosas, ¿no? Uno de los errores más comunes es que no están sus procesos documentados y si están haciendo algo mal, lo van a ingresar mal al ERP o al sistema administrativo que pongan. Y eso lo único que va a hacer es que va a digitalizar el desorden, va a crear un Frankenstein digital que va a hacer que simplemente se vea la información en un dashboard o en una pantalla donde tengan ahí los KPIs de la empresa, pero pues la información no va a estar correcta, ¿no? La otra parte que sucede es que también cuando hacen este tipo de inversiones, por lo general replican los malos hábitos. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacer este proyecto, que no se repliquen los malos hábitos que tienen en la gestión de la empresa. Muchas veces hay maneras de cortar camino y los ERPs o los sistemas administrativos son para poner límites y controles. Y muchas veces a la gente no le gusta que eso suceda, ¿no? Y el último es, pues, el uso de la información. La información bien procesada y bien hecha es valiosísima. Es una fuente de información que la vas a poder tener al día si así dictas tú las reglas del negocio y te va a ayudar a tomar mejores decisiones y más rápidas. Recordando que la información que estén ingresando sea la correcta, ¿no? Para mí la implementación de un ERP no debe verse solo como un proyecto tecnológico, debe verse como un proyecto de transformación operativa, comercial y financiera. Jaime, continuando con el siguiente bloque de nuestra entrevista, en la parte de tu metodología de trabajo,
¿nos puedes compartir, por ejemplo, cómo inicia alguien contigo el proceso de consultoría? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo haces el kickoff de ese proceso? Aquí, Jaime, te voy a platicar cómo trabajo generalmente. O sea, siempre me adecuo a las necesidades del cliente, y realmente lo primero que sucede es que tengo que iniciar con un diagnóstico de la empresa. Tengo que ver cómo está la empresa ahorita antes de proponer cualquier solución. Primero necesito entender la realidad del empresario, por un lado, y la de la empresa. Son dos cosas distintas, porque en el tiempo cada quien lleva diferente avance, ¿no? Generalmente lo que hago es escuchar al dueño primero. Tengo una entrevista con él. Muchas veces las empresas están formadas por el esposo y la esposa, y los entrevisto por separado, y luego ya los entrevisto al mismo tiempo. O sea, platicamos los tres, y de ahí saco la primera parte de la visión y de los principales retos que tienen en la empresa, hacia dónde quieren ir, si quieren crecer, si van a incluir a los hijos en la siguiente generación para que lleven la empresa por los siguientes años, cuando se presente ese caso, ¿no? Y la otra parte es entrevistas con los directivos claves. O sea, ahí con los directivos claves va a ser obviamente el gerente general, si existe la persona o el rol ese, el director de ventas, el director de compras, el director de RH, la parte de finanzas. Obviamente todos por separados, y la idea ahí es encontrar las coincidencias y encontrar la parte donde pues están separados y no traen la misma, ¿cómo se llama? La misma visión del negocio, ¿no? Ya con toda esta información hago un diagnóstico práctico y hago un documento. Para discutirlo, para platicarlo con los dueños, si ellos ven lo mismo que están viendo sus colaboradores, y de ahí podemos definir prioridades, podemos definir proyectos, podemos definir a qué le vamos a dar primero, porque es bien importante compartir de que va a ser la misma gente la que lo va a hacer en el mismo horario de trabajo, y todos estos cambios pues al final tienen un impacto también en el rendimiento de los colaboradores, ¿no? Jaime, continuando con la entrevista, oye, ¿qué revisas primero cuando entras a una empresa? ¿Qué es lo primero que ves? Jaime, cuando entro a una empresa, ahora sí que ya se firmó el contrato, tenemos el entendimiento de que vamos a trabajar juntos por un tiempo, lo primero que reviso es la realidad del negocio, no solamente lo que aparece en los reportes. Yo soy más enfocado a entender lo que viene en los reportes, ¿sí? O sea, lo que viene en los reportes al final es un resultado, es algo que ya pasó, es la calificación de la operación, de la venta, de la compra, etcétera, ¿no? Del inventario. Voy al campo o reviso los procesos o cómo están haciendo las cosas en el día a día, sobre todo para poder hacer un match con cada actividad que está haciendo cada área, ¿no? Y de ahí pues hago mis notas, tomo mis hallazgos y empiezo a armar la parte del descubrimiento, le digo yo. Y reviso
reviso muy bien el tema de lo que el dueño también está diciendo. Ya con esa información plasmada en un documento, la siguiente parte es de nuevo sentarme con el dueño y decirle, mira, así es como están las cosas. Y ahí pueden salir temas de si se está vendiendo bien, si se está comprando bien, si los inventarios están correctos. O sea, esos son los primeros pasos, vamos a decir, de lo que incluye la consultoría. Yo soy un consultor que sí me meto al tema operativo, no nada más hago un documento y lo presento. Acompaño y trabajo con el dueño y con los equipos comerciales, los equipos de recursos humanos, de finanzas, para caminar y mejorar los procesos. Jaime, ¿por qué es importante diagnosticar antes de recomendar cualquier posible solución al dueño de la empresa o al directivo? Jaime, esta pregunta es buena. Hay veces que los dueños no la hacen. Los dueños quieren que tenga una semana ahí y ya les dé una recomendación de qué mejorar. Pero diagnosticar antes de recomendar es fundamental, porque cada empresa tiene una realidad distinta. O sea, no es lo mismo una empresa que tiene 5 o 6 puntos de venta a una empresa que tiene 30 o 40 puntos de venta, ¿no? Es una realidad totalmente distinta a una empresa que se dedica a vender, no sé, accesorios para así aretes, cosas así, ¿no? Accesorios para mujer. Y alguien que se dedica a vender pintura o alguien que se dedica a vender materiales para la construcción. Entonces, aquí las empresas pueden tener problemas parecidos y van a ser problemas parecidos en ventas, en inventarios, en flujo de efectivo, en la parte de liderazgo y comunicación, pero la causa no es la misma. Por lo general no es la misma. Las causas se pueden ver desde muchas ópticas, ¿no? Y por ejemplo, hay unas empresas que pueden vender más, te das cuenta que su nivel de venta es alto, pero como no revisan bien los números o no tienen bien la información, realmente no alcanzan a ver el verdadero problema. Probablemente no traen el margen adecuado porque los costos no están bien registrados, porque están haciendo muchos descuentos, porque le están vendiendo a alguien que les debe. Entonces, esos son ejemplos muy claros antes de hacer la recomendación. Yo siempre les digo a los dueños, vamos a sacar toda la información que se necesita antes de hacer una recomendación. Para mí, un buen diagnóstico permite encontrar la raíz del problema y construir un plan de acción realista con el equipo y con el dueño, y alineados los objetivos que vamos a ponerle a la empresa a partir de esos hallazgos. Y entrando al tema operativo, Jaime, ¿cómo trabajas primero con el dueño? ¿Cómo trabajas con un gerente? ¿Y cómo trabajas con los equipos operativos de tus clientes que te piden consultoría? Gracias por esta pregunta, porque me das oportunidad de explayar un poco más el tema de cómo trabajo cuando estoy dando una consultoría. Mi consultoría no es, como te dije, no es nomás un documento y aquí está, y pues aquí hagan esto y esto y esto y ya me voy. Mi consultoría realmente está enfocada en acompañar a las personas que se decidan hacer, ya sea a los dueños o a los directivos o a ambos grupos. Entonces, yo trabajo con dueños, con gerentes, con directivos y con equipos operativos, entendiendo primero el rol de cada uno dentro de la empresa. Cada dueño trabaja con la visión, las prioridades, los objetivos del negocio y las decisiones estratégicas. Ahí lo acompaño yo. Ahí revisamos hacia dónde quiere llevar la empresa. Ahí vemos lo que le preocupa, vemos lo que él espera y vemos cómo ordenar todo eso para poder hacerlo
de la manera más eficiente y efectiva y que haya un impacto positivo en el negocio, ¿no? Con los gerentes trabajo en la ejecución. El gerente es el ejecutor de esa estrategia, de esa visión, y ellos son pieza clave porque toman las decisiones del dueño, toman eso que el dueño ya dijo, por aquí nos vamos a ir, y hacen las actividades, hacen las acciones dentro de cada una de las áreas que les tocan a ellos. Y obviamente el tema de seguimiento de resultados. Si esa parte no se ejecuta correctamente, el plan no va a funcionar como debe de ser. Con la parte operativa, esa es una parte bien interesante porque esa está llena de muchas variables, ¿sí? Ahí lo más importante es escuchar lo que están haciendo, es vivir el día o la experiencia de estar el día con ellos, identificar cómo hacen su trabajo y sobre todo encontrar las fricciones, los errores repetitivos, las oportunidades de mejora y las necesidades de capacitación del equipo de operaciones. Para mí, una consultoría efectiva no se hace desde la oficina. Se tiene que hacer y se tiene que construir escuchando al dueño, alineando a los gerentes, entendiendo lo que vive el equipo operativo y sobre todo hacer que esos tres niveles conecten para que la empresa empiece a avanzar con más orden, con claridad y con mejores resultados. Jaime, ¿cómo conviertes los datos de cada empresa o de la empresa que estás asesorando en decisiones? ¿Cómo le haces? Los datos de la empresa los vamos a convertir en decisiones cuando ya tengamos los reportes y los indicadores bien definidos y con los responsables de cada área para que ellos sean los que rindan las cuentas. Pero sobre todo, lo primero es identificar qué datos realmente importan para el negocio. Para mí el primero tiene que ser ventas. Sin ventas no existe nada. Ventas, márgenes, inventarios, cuentas por cobrar, flujo de efectivo, clientes, productos, vendedores y cumplimiento de objetivos. O sea, tenemos que identificar cuáles son. O sea, cuáles son los que nos importan según el tipo de negocio. Después, tenemos que hacer una revisión y una pregunta muy práctica en esa parte. ¿Qué nos están diciendo? O sea, ¿qué nos dicen esos datos? ¿Qué historia nos cuentan, ¿no? Por ejemplo, si las ventas suben, pero la utilidad no mejora, tenemos que revisar márgenes, tenemos que revisar descuentos, tenemos que revisar costos o incluso los gastos que estén relacionados con la parte de la venta, que muchas veces pueden ser temas de gastos de entregas con tu equipo de transporte, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un inventario alto, ¿cuánto cuesta ese inventario alto? Pero pues por el otro lado no tienes los productos que realmente necesitas. Ese es un desconecte. Ese me lo encuentro 90% de las veces. Ese desconecte entre ese producto top que no está en el inventario y tenemos baja rotación en otro tipo de productos y el dinero se queda frenado, ¿no? Hay que planear la demanda. Hay que buscar y enseñar, capacitar a los líderes, al equipo de liderazgo, le digo yo, a que ellos empiecen a ver los números así, para que también sugieran y tomen decisiones, porque ellos están en el día a día, ellos ven lo que está pasando, y si ya tienen el dato bien, pueden hacer acciones correctivas muy rápido, muchísimo más rápido que lo que haría el dueño. Ok, para mí los datos tienen valor cuando ayudan a tomar mejores decisiones. No se trata de llenar reportes, se trata de generar claridad, enfocar al equipo y dar seguimiento hasta que la decisión se convierta en resultado. Oye, Jaime, ¿qué diferencia tu acompañamiento de una consultoría
tradicional. La principal diferencia en mi acompañamiento no es que se quede en un diagnóstico, como lo platicaba hace rato, o en una presentación con una recomendación. Mi enfoque es trabajar junto con el empresario, con los directivos y el equipo para convertir las ideas en acciones concretas. Yo vengo de la operación, fui ejecutivo por más de 22 años, tuve responsabilidad sobre ventas, sobre utilidad, sobre EBITDA, sobre presupuestos, sobre inventarios, sobre equipos de trabajo y resultados de empresas y de plazas, ¿sí? Eso me permite entender lo que sucede en una empresa, me permite ver lo que está pasando y hacer recomendaciones desde afuera, sin meter la parte de que pues la empresa es mía, ¿verdad? O sea, al final yo vengo a decir lo que veo y vengo a recomendar lo que se puede hacer mejor al estarte acompañando como un observador con una trayectoria y con experiencia probada y decirte, pues, ¿sabes qué? Pues, esta es la parte que podemos hacer, ¿no? Mi acompañamiento combina análisis financiero, visión comercial, experiencia operativa y seguimiento. No solo reviso lo que está pasando, también definimos qué se va a hacer. ¿Quién será el responsable? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y cuándo vamos a revisar avances? Sobre todo esa última parte, revisar avances es el tema de rendición de cuentas, ¿no? También me involucro con los diferentes niveles de empresas, dueños, gerentes, me involucro con los diferentes niveles que están dentro de la empresa, el dueño, los gerentes y los equipos operativos, porque para que una empresa cambie, la estrategia tiene que bajar hasta la operación. Si esa estrategia no baja la operación, no va a cambiar nada. O sea, no es porque el dueño lo diga, las cosas van a cambiar el día de mañana. Tiene que haber una estrategia y tiene que haber un plan de acción y que todos entiendan lo mismo para que lo puedan ejecutar. Para mí la consultoría no debe ser un documento bonito, debe ser algo que nos dé claridad, que nos dé orden en la ejecución y resultados. Por eso te digo que soy un consultor que opera contigo y no para ti. ¿Por qué dices que eres un consultor que opera con el cliente, Jaime? Cerrando este bloque, Jaime, te voy a compartir mi metodología de trabajo con las empresas cuando estoy dando consultoría. Está en 5 pasos. El primero es el diagnóstico, que es entender la operación, los números y los dolores reales. El segundo es la prioritización, esa es bien importante, es darle prioridad a los problemas que identificamos con el análisis que se hizo, el diagnóstico previo. El sistema de seguimiento es el paso 3, que es establecer los indicadores, los responsables y la frecuencia de revisión, ¿no? El número 4 es el acompañamiento. Es muy importante el acompañamiento para trabajar con el dueño primero y luego trabajar también con los directivos y con los equipos operativos. Y el último es el obtener los resultados medibles de las áreas de gestión de la empresa, que son la parte de ventas, la parte de cobranza, la parte de inventarios, la parte del flujo de efectivo. Jaime, pues continuando con la entrevista y lo que hemos estado platicando a través de este intercambio, esta charla tan interesante, ¿qué servicios brinda Jaime Charles a las empresas familiares, a las pymes, a los dueños? Mira, Jaime, los servicios que brindo a las empresas y a los dueños y a los directivos de esas empresas están enfocados en ayudarlos a ellos, a los empresarios, a las empresas familiares, a ordenar el negocio, a vender mejor, a entender los números y tomar mejores decisiones. Primero trabajo en el diagnóstico empresarial. Ese es
Esa es la base de todo el tema de la consultoría, acompañando a los dueños y a los directivos con la parte de consultoría, ya sea comercial, operativa, y buscando profesionalizar la empresa, ¿no? Y si tienen un ERP, pues aprovechamos el ERP para tomar la información que se requiere. Y mi objetivo es muy claro, es ayudar al empresario a detectar dónde está perdiendo dinero, dónde está perdiendo tiempo y dónde está perdiendo control. Porque hay que convertir esa pérdida, eso que encontramos en el diagnóstico, en un plan de acción con responsables, indicadores y seguimiento. La siguiente pregunta, Jaime, continuando con los servicios que ofreces, ¿a qué tipo de empresas ayudas o te ha tocado ayudar en tu carrera como consultor? Hoy, en lo que me preguntabas ahorita, Jaime, acerca de qué tipo de empresas ayudo, hijo, bueno, pues esa parte es una respuesta, puede ser muy amplia o la voy a tratar o puede ser tan corta como la queramos escuchar, pero para el fin de la entrevista voy a hacer lo más conciso posible para que lo podamos entender todos y también lo entiendan tus seguidores y tus suscriptores, ¿no? Principalmente ayuda a empresas pymes, empresas familiares, empresas en crecimiento que necesitan ordenar su operación, mejorar sus ventas, entender mejor sus números y tomar decisiones con mayor claridad. Mi acompañamiento es especialmente útil en empresas comerciales familiares de distribución, de retail, de servicios, de comercialización de ferretería, de acero, de madera y negocios que manejen inventarios, sucursales, equipos de ventas o proyectos de expansión. En pocas palabras, ayuda a empresas que ya tienen operación real, pero que necesitan orden, necesitan dirección, necesitan indicadores y ejecución para crecer de manera más rentable y sostenible. Oye, Jaime, y ya que nos platicaste todo esto al tipo de empresas que ayudas, hay algo que tengo curiosidad de saber. Contigo, o sea, ¿qué es una sesión de acompañamiento empresarial? Para las gentes que nos están escuchando y los que nunca lo han vivido, ¿nos puedes describir lo más detallado posible qué significa o qué es? Esa es una buena pregunta y pues existe una buena definición. Te voy a dar la mía en base a la experiencia que me ha tocado vivir y al final pues una sesión de acompañamiento empresarial es un espacio de trabajo estratégico entre el empresario, el directivo o el equipo clave y un consultor con experiencia operativa, comercial y financiera. Eso es bien importante. El elemento del consultor con experiencia es muy importante para el tema del acompañamiento. El objetivo no es tener una plática general, simplemente revisar los temas concretos del negocio que hagan que el negocio crezca, que hagan que el negocio se ordene y que se dé prioridad a los proyectos, basado en lo que la empresa necesita y lo que el dueño también solicita o quiere. En pocas palabras, una sesión de acompañamiento empresarial es una reunión práctica para convertir preocupaciones del negocio en decisiones y acciones concretas. Pues todos estos temas acerca de tus servicios están muy interesantes, Jaime. Fíjate que esto que nos explicabas del acompañamiento, pues me queda más claro de lo que se trata. Y ahora platícanos, ya estamos contigo, ya vamos a empezar. ¿Qué incluye una consultoría contigo? ¿Qué nos darías o qué me darías si yo fuera un empresario con mi empresa familiar o mi empresa pyme? ¿Qué incluye una consultoría contigo? La pregunta de qué incluye una consultoría conmigo es
pues es lo siguiente. Una consultoría conmigo incluye primero un diagnóstico claro de la situación actual de la empresa. Antes de recomendar cualquier acción, reviso la realidad del negocio. Reviso ventas, márgenes, inventarios, cuentas por cobrar, gastos, flujo de efectivo, procesos, estructura del equipo y la forma en que se toman decisiones. El siguiente paso es definir las prioridades. Pues, obviamente esas van a salir de lo que vimos en el punto anterior. Y después la consultoría pues incluye el trabajo uno a uno con el dueño, con los directivos, con los gerentes y cuando es necesario con los equipos operativos. Ahí también revisamos información, analizamos problemas, alineamos responsables y acciones específicas para corregir lo que esté con alguna desviación de lo que estamos buscando obtener, ¿no? Entonces, la parte de indicadores es una parte que es muy valiosa y que también implementamos en esta parte de la consultoría. La parte de implementar indicadores de ventas, de márgenes, de cobranza, de flujo de efectivo. En resumen, una consultoría conmigo incluye diagnóstico, análisis, plan de acción, indicadores, acompañamiento y seguimiento para ayudar al empresario a ordenar su negocio y tomar mejores decisiones. Oye, Jaime, continuando con la entrevista y la información que nos estás compartiendo, otra pregunta que tengo para ti es, ¿cómo ayudas a empresarios y directivos a tomar decisiones? O sea, ya que hiciste todo tu trabajo de consultoría y de acompañamiento, lo que haces. De mi parte, lo que hago yo es ayudar a los empresarios y a los directivos a tomar mejores decisiones mediante el uso de la información, analizándola y buscando la visión que están proponiendo para llevar a la empresa en el futuro, ¿no? Obviamente basado en la experiencia de ellos y en la experiencia que les ofrezco yo como consultor, que tengo más de 22 años como consultor en la parte operativa. Muchas veces el empresario tiene una intuición y conoce el mercado y sabe dónde le duele el negocio, porque eso es obvio, digo, pues es lo que hacen todos los días. Pero están tan metidos en la operación que realmente no hacen esa pausa y no voltean a ver como desde afuera lo que está pasando en su empresa y en toda la parte operativa. Entonces, esa parte es la que les puedo ayudar, les puedo hacer ver, y no se trata que al final termine yo decidiendo por el empresario. Se trata de darle claridad, perspectiva, estructura para que pueda tomar mejores decisiones informadas, con datos correctos y con criterio de negocio y seguimiento a los temas que vean ellos que son importantes para la empresa, ¿no? Jaime, para terminar esta parte de la entrevista, este bloque, ¿qué temas puedes trabajar con un dueño o con un director general, Jaime, al estarlo acompañando o al estarle dando consultoría? Mira, aquí los temas que trabajo con un dueño y con un director general, por lo general, son similares, muy similares. Cuando el dueño y el director general son la misma persona. Cuando son diferentes, pues ahí cambia un poco, ¿no? Con el dueño y director general puedo trabajar los temas de crecimiento, los temas de ventas, los temas de rentabilidad, de flujo de efectivo, de cobranza, de estructura, de liderazgo y de toma de decisiones. También acompaño en procesos de expansión. Me ha tocado ya atender en este último año tres proyectos de expansión aquí en México, y eso pues al final lo tratas con el dueño. Buscan crecer su negocio.
También hablamos de profesionalización y ahí entra el tema de los colaboradores que vas a escoger para que sigan operando tu negocio. El tema de la sucesión, si entran los hijos o los familiares al negocio. Y el tema de la implementación y seguimiento a los temas de sistemas administrativos o ERPs. Pero mi objetivo es darle al dueño un orden de prioridades y ver con cuál vamos a empezar y obviamente tomar la mejor decisión tomando como base el beneficio de la empresa, ¿no? Vamos a pasar al siguiente bloque de la entrevista, Jaime. El bloque tiene que ver con a quién sí puedes ayudar y a quién no puedes ayudar, ¿verdad? Y pues son preguntas así muy directas, fáciles de contestar y pues tienen que ver con tu autoridad y con tu experiencia que tienes como consultor el día de hoy. La primera es, ¿qué tipo de empresarios aprovecha mejor tu consultoría? El empresario que aprovecha mi consultoría es el que está abierto a escuchar, al que está abierto a revisar números y a tomar decisiones con información real. Es un dueño o director que ya tiene una empresa operando, eso es bien importante mencionarlo, pero que sabe que necesita más orden, más estructura y más seguimiento para crecer. No tiene que estar todo perfecto, no tiene que estar todo bien. Lo importante es que tenga la disposición para analizar, decidir y poder ejecutar los planes que salgan de las prioridades que se definen. Continuando con la entrevista, Jaime, ¿qué características debe tener una empresa para trabajar contigo? Si puedes elaborarnos ahí. Pues una empresa que trabaje conmigo no necesita tener todo resuelto, pero sí debe tener disposición para revisar su realidad con apertura y tomar acciones. Normalmente trabajo con empresas que ya tienen operaciones, que ya tienen ventas, que tienen clientes, que tienen un equipo de trabajo y que tienen retos claros de crecimiento, rentabilidad, organización o control. Pero algo fundamental es que la empresa esté dispuesta a medir y a dar seguimiento. Eso es algo que si no está ahí ese ingrediente, pues la consultoría no va a tener el resultado que estamos o que buscan tener, ¿no? Y algo fundamental es que también debe existir la voluntad de escuchar, de decir, ¿sabes qué? Pues esto se puede mejorar, esto lo vamos a dejar a un lado. Si la empresa realmente quiere y necesita mejorar, tiene que cuestionarse, tiene que decir, oye, pues debe haber una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Y obviamente tomando decisiones con información real. Ahora vamos a explorar la siguiente pregunta, Jaime. ¿A quién no le recomendarías contratar consultoría? Mira, Jaime, esa pregunta de ¿a quién no le recomendarías contratar consultoría? Es algo bien interesante porque sí existen esos casos. Y la verdad es que yo, en lo personal, no le recomendaría contratar consultoría a un empresario que solo busca que le den la razón. Alguien que si no está dispuesto a escuchar, no está dispuesto a revisar los números, no está dispuesto a cuestionar los procesos y tomar acción, la consultoría difícilmente les va a funcionar. La consultoría no es una solución mágica. Funciona cuando los empresarios se involucran, deciden y ejecutan junto con el equipo. Esa es la diferencia. Entonces, recuerden, si no quieren escuchar, si no quieren tomar acciones, si buscan que les den la razón siempre, esa parte, tienen las características para no contratar consultoría empresarial, ¿verdad? Jaime, continuando con este bloque, ¿qué pasa si un empresario no está dispuesto a medir, escuchar o ejecutar lo que tú le recomiendas
Construyendo sobre la respuesta pasada en lo que me preguntabas, Jaime, si el empresario no está dispuesto a escuchar, si no está dispuesto a medir ahora o a ejecutar, la consultoría otra vez no va a funcionar. Vamos a estar estancados en lo mismo. Entonces, sin medición no hay claridad, sin escucha no hay apertura y sin ejecución no hay resultados. Va a seguir siendo todo igual, ¿eh? Entonces, la consultoría no cambia a la empresa por sí sola, o sea, la consultoría no es magia. La cambia un empresario que está dispuesto a tomar decisiones, la cambia un empresario que quiere y que hace que las cosas sucedan. Entonces, esa es una invitación a las personas que nos escuchan, a que si están en esa parte, pues tomen la decisión de contratar el consultor adecuado para ustedes, ¿no? Oye, Jaime, para cerrar este bloque, ¿qué esperas de un cliente para poder generar resultados? Para generar resultados desde la parte de la consultoría, Jaime, existen 3 cosas que tiene que tener el cliente. La primera es que tengan apertura. La segunda es que tengan compromiso. Y la tercera es que estén dispuestos a la ejecución. Sin apertura, la apertura es para revisar la realidad del negocio. O sea, aquí está, y así es como está funcionando hoy el negocio. El compromiso es que el dueño, los directivos y las personas que van a estar trabajando en esos proyectos o en esas prioridades se involucren en las decisiones y ayuden a cambiar el rumbo de la empresa. Y obviamente todo ese grupo que estén dispuestos a la ejecución para convertir todas esas ideas que se vierten en el plan en acciones concretas para mejorar el negocio. La consultoría funciona cuando el empresario no solo escucha, sino que participa en ella, mide y decide dándole seguimiento a las prioridades y al plan que acordamos, ¿no? Jaime, para ir cerrando la entrevista, estas preguntas son muy importantes. Al final, pues tú tienes experiencia en este ramo de la consultoría. ¿Qué debe hacer un empresario si se identifica con estos problemas? Los problemas que hemos estado viendo a través de lo que nos has comentado. Si el empresario se identifica con este tipo de problemas, el primer paso es ser honesto, revisar tu empresa, ahora sí que con honestidad y pues autocriticarte, ¿no? Es bien importante no normalizar vender sin ganar. Esa es una cosa que sucede muy seguido. Están vende. O sea, en la mente del empresario vende muchos millones o vende una cantidad grande de millones de pesos o de dólares y piensa que porque está vendiendo pues está ganando dinero. Hay que entrarle al detalle fino y revisar bien. Trabajar mucho sin avanzar o que todo dependa de ti. O sea, esa es otra cosa. Cuando toda la empresa depende de ti, tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar un consultor que te guíe y que te ayude a pensar y a ver el negocio de otra manera. Buscar la claridad, revisar tus números, ordenar tus prioridades y tomar acción. Una conversación de diagnóstico puede ayudarte a saber por dónde empezar. Oye, Jaime, pues ya que nos platicaste esta parte, ¿cómo te pueden contactar? Si alguien quiere contratar tus servicios o... Gracias por la pregunta Jaime. ¿Cómo me pueden contactar? Bueno, realmente es muy sencillo. Me pueden buscar a través de mis redes sociales, específicamente por LinkedIn. Mi perfil aparece como Jaime Charles Rodríguez. O pueden escribirme un correo a mi cuenta de correo que es jaime@jaimecharles.com. Si eres empresario y estás escuchando ahorita o eres director general y tienes una empresa familiar y necesitas ordenar tu negocio, mejorar tus ventas, entender tus números o tomar mejores decisiones, aquí están mis datos. Espero que los puedan poner ahí en la entrevista en pie de página, pero la verdad es de que
podemos agendar la primer conversación juntos y de ahí podemos arrancar, ¿no? Oye, Jaime, ¿y qué puede esperar, qué puede esperar un empresario de la primera sesión contigo? Jaime, la primera sesión conmigo siempre es muy interesante porque pues es donde nos conocemos. Obviamente les pido unos prerequisitos para poder tener una conversación más fluida. Generalmente las sesiones son de 1 hora. Esa sesión la podemos hacer presencial o la podemos hacer vía Zoom. Y es una conversación clara y práctica sobre tu negocio. Vamos a revisar tus retos, tus números, tus procesos, tus ventas, tu cobranza, tu equipo y tus prioridades, si las tienes. Si no, pues ahí las podemos ir buscando generar, ¿no? El objetivo de esa primera sesión no es resolver todo, es una hora, como les dije hace rato, y el objetivo es darte claridad para identificar los puntos de mayor impacto y definir los problemas por dónde empezar. Muchas gracias por esa respuesta, Jaime, que es lo que pueden esperar de la primera sesión. Ahora, ¿qué le dirías al dueño que sabe que necesita ayuda, pero sigue posponiendo la decisión? Jaime, esta pregunta es bien interesante. Sí, pues al dueño que sabe que necesita ayuda, bueno, pues eso ya está consciente, ¿no? Pero también posponer es una decisión, está tomando la decisión de posponer. Yo le diría algo bien claro: posponer es una decisión. El problema de ventas, de utilidad, de cobranza, de inventario, de operaciones, de lo que tengas, no se resuelven solos. Tienes que generar acción para poderlos corregir. No esperes que el problema no esperes a que el problema se vuelva urgente. Si ya sabes que algo no está funcionando, busca claridad, toma acción y empieza por una conversación de diagnóstico con tu consultor, ¿verdad? En este caso conmigo, ¿verdad? Jaime, para ir cerrando la sesión con este bloque, ¿por qué hoy es un buen momento para ordenar tu empresa? O sea, al empresario que nos está escuchando y que nos está viendo aquí en el canal, ¿qué le dirías? Esta pregunta también es bien importante, donde los empresarios y los directivos se quedan un poco detenidos, porque como dije en la respuesta anterior, posponer es algo que siempre hacemos, ¿no? Hoy es un buen momento para ordenar tu empresa porque el mercado ya no perdona el desorden. Con todo lo que está sucediendo ahorita en las mejoras de, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo que está desarrollándose en el mundo, pues las cosas ya cambiaron y si tú no mueves tus procesos y no modernizas la parte que tienes que hacer en la parte que tú, ya sea que produzcas, que empaques, que entregues, que fabriques, tienes que sentarte a cuestionar cómo estás haciendo las cosas hoy, ¿sí? Ya no basta con vender, ya no nada más es, oye, vendo y entrego, es qué valor agregado le das a tu cliente, cómo el cliente te percibe que realmente te necesita, que realmente eres relevante para el cliente. Eso viene a través de una consultoría, viene a través de ordenar tu empresa, no la vas a detener, o sea, vas a ir caminando, vas a hacer los cambios y tienes que prepararte para crecer con más control. Entonces, si caes en estos supuestos o en estas situaciones, mi nombre es Jaime Charles, soy consultor de empresas familiares, de empresas pymes, y estoy a tus órdenes para que revisemos el caso de tu empresa. Pues muchas gracias, Jaime, por estar el día de hoy con nosotros aquí en el canal. Los empresarios, los directivos que van a ver esta entrevista, pues te lo van a agradecer. Expusiste unos puntos muy, muy interesantes y muy importantes. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por la oportunidad de
entrevistarme. Muchas gracias por dejarme expresar aquí mis servicios y lo que les puedo brindar a tus suscriptores y a los que nos vayan a ver en los canales de YouTube y Instagram y todo lo que estás haciendo. Te felicito por el trabajo que estás haciendo y pues adelante. Muchas gracias a todos y estoy a sus órdenes. A todos los que nos ven, pues por favor denle en el botón de suscripción. Aquí abajo aparece en el video, y ayúdenos para que crezca el programa, para que crezca el canal y que podamos seguir trayendo invitados del nivel de Jaime. Y los invitamos a que se suscriban para generar más contenido valioso para nuestros suscriptores. Y pues muchas gracias de nuevo, Jaime, por tu valiosa participación y aportación con tus conceptos y tus consejos para el público. Suscríbanse hoy y nos vemos en la próxima entrevista. Soy Jaime Charles, consultor de empresas familiares y pymes, y estoy a tus órdenes para darte servicios de consultoría y asesoría. No lo pospongas. Gracias.